Hola, hola. Necesito que me hablen, por favor, y que me digan si están viendo la pantalla. Buenas tardes, doctora. Sí, se ve. Ya. Bueno, vamos a comenzar, por favor. Ay, a ratos me rayo con esta cosa, una belleza. Ay. Ya. Ahora yo quiero saber por qué no estoy pudiendo maniobrar en mis diapositivas. Chicos, guíenme, me he rayado, no sé por qué no estoy pudiendo manipular mis diapositivas. Hola, yuhu, ¿hay alguien ahí? Doc, tal vez si proyecta toda la pantalla funciona. A veces cuando es desde PowerPoint lo abre como doble ventana. Lo he abierto así, pero nada me está dando. A ver. Ay, cha. Ventana. Compartir. ¿Y por qué no puedo manipular mis diapositivas? A ver, si minimizo eso y manipulo mis diapositivas, ¿ustedes ven esto? Parasitosis intestinal en pediatría. Sí, doctora, se ve. ¿Están viendo? Ah, ya, bueno, qué bien. Gracias por avisarme. Ya, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de lo que son parasitosis intestinales en pediatría. Es solamente un repaso de lo que han llevado en segundo año. Ustedes están familiarizados con todos estos parásitos. Ustedes saben que las parasitosis en pediatría van a producir muchos problemas, desde infecciones intestinales hasta infecciones extraintestinales, en el caso de la larva migrans, la neurocisticercosis, abscesos anuvianos. Entonces, vamos a tratar de ver lo más rápido posible, porque es harto material. Ustedes saben que las infecciones intestinales pueden producirse por la ingestión de quistes de protozoos, huevos o larvas de gusanos, o por la penetración de larvas por vía transcutánea desde el suelo. Cuando hablamos de parasitosis, estamos hablando de protozoos, de helmintos, ya sean nemátodos, tremátodos o cestos. ¿Cuál es la importancia de las parasitosis en Bolivia? Primero, un alto impacto en la salud pública. Van a causar desnutrición, anemia, retraso en el crecimiento y bajo rendimiento escolar. Tienen una amplia distribución, su presencia se observa en todo el país, mayor prevalencia en las áreas rurales, periurbanas y comunidades con condiciones sanitarias limitadas. Tienen un impacto social y económico, generan gastos en la salud, disminución de la productividad y perpetúan el ciclo de pobreza, afectando el desarrollo del país. Son prevenibles y controlables, con diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y educación sanitaria. Es posible reducir significativamente su carga y son importantes para el desarrollo de nuestro país, porque tenemos que estar mitigando todo el tiempo las parasitosis y todos los efectos colaterales en pediatría. Entonces, lo interesante sería controlar este problema de salud pública y evitar que siga yendo de una generación a la otra. En la actualidad tenemos que el hecho de que es más frecuente en niños migrantes y en niños adoptados, un 25 a un 75%, y con frecuencia la parasitación es múltiple, quiere decir que no es producida por un solo parásito, sino por dos o más parásitos. Por otro lado, se ve que en la infancia el 50% está producido por Giardia lamblia en niños entre 1 y 5 años de edad, y Enterobius vermicularis es el más frecuente en niños en la edad escolar.
La microbiota y los parásitos pueden interactuar de diversas formas mediante alteración de la virulencia del parásito, inducción a la disbiosis, cambios beneficiosos en la microbiota, modulación de la respuesta inmune del huésped al parásito y otros. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La interrupción temprana de la lactancia materna. Ustedes saben que por recomendación de la OMS debería darse leche hasta los 2 años de edad. El habitar en áreas endémicas, la pobre educación sanitaria, inadecuada eliminación de desechos, zonas sin acceso a agua potable, la desnutrición y mala higiene en manipulación de alimentos. Ustedes, no sé si ven mi puntero, mi flecha. ¿Alguien que me diga si están viendo la flechita? No, doctora. Ya. ¿Ahora? Sí se ve. Ya, bueno, quiero que vean esta imagen, ¿ya? Esta imagen habla mucho, porque estamos viendo una madre desnutrida que está dando de mamar a un bebé desnutrido, ¿ya? Y es el gran problema mundial. Si pudiéramos envasar las vitaminas y los alimentos, darles en polvo o solamente en cápsulas a los niños, sería lindo. Pero es necesario un equilibrio perfecto de la alimentación para que estos niños sobrevivan. Y el gran problema es que en muchas partes del mundo hay una escasez alimentaria donde los niños no reciben el aporte suficiente. La leche llega a ser insuficiente en la lactancia materna a partir de los 6 meses. Y si hay la recomendación de dar leche a los niños mayores de 6 meses hasta los 2 años, es para disminuir la mortalidad infantil, porque se espera que a los 6 meses introduzcamos otro tipo de alimentos diferentes a la leche materna. Pero ¿y si no hay? ¿Qué podemos hacer? Solamente seguir dando el pecho. Ahora estamos viendo aquí otro niño que está tomando agua insalubre. Fíjense esta agua, las condiciones, las características de esta agua que este niño está tomando. Hay muchas partes del mundo donde no hay agua. Y aquí yo hago un llamado a la conciencia de ustedes, porque ustedes van a ser educadores a su vez, van a ir a educar a la gente, a la población, del cuidado del agua. A mí me da pena ver cómo desperdician el agua en muchas partes de Cochabamba. Se dan el lujo de lavar sus coches, lavar los patios con el agua, desperdiciando el agua, siendo que hay otras partes de Cochabamba que no hay agua potable y alcantarillado, ¿no? Y es un gran problema. Formas de diagnóstico de las parasitosis. Ustedes saben que tenemos parásitos que son unicelulares, parásitos multicelulares y otros tipos de parásitos intestinales. Entre los parásitos unicelulares podemos utilizar, por ejemplo, el coproparasitológico. O sea, tenemos el coproparasitológico simple y el coproparasitológico seriado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en otras zonas donde no tenemos exámenes avanzados como ser ELISA o tener PCR? No tenemos. Básicamente utilizamos el ELISA para Giardia y para ameba, cuando el copro ha dado negativo. Pero tenemos los exámenes directos y los exámenes indirectos. Los exámenes directos son los que nos van a ayudar por observación simple de la muestra, y tenemos los exámenes indirectos, como por ejemplo el ELISA, donde lo que va a hacer es ir a captar la presencia de antígenos en la muestra, ¿ya? Tenemos otras formas de hacer análisis. Por ejemplo, podemos hacer diagnóstico mediante el cultivo, en algunos casos. En otros casos, por ejemplo, en el caso de los oxiuros, vamos a utilizar la prueba de Graham para poder recolectar la presencia de los huevecillos que han sido depositados en la zona perianal. Y tenemos otras técnicas de concentración y tensiones específicas, como ser la tensión tricrómica, Ziel-Nielsen modificado, y pruebas moleculares que, como les digo, por su alto costo no tenemos aquí en Bolivia. Aquí tenemos una clasificación de los principales parásitos intestinales en pediatría. Por un lado están las Giardias, la Giardia lamblia, luego tenemos las amebas y los Cryptosporidium. Entre los helmintos tenemos los nematelmintos o gusanos cilíndricos que afectan la parte digestiva, como ser los oxiuros y los trichuris trichura o tricocéfalos.
Los que afectan la parte digestiva y pulmonar, como son los Ascaris lumbricoides, tenemos el anquilostoma duodenal y el Necator americanus, que ambos van a ir a parasitar el intestino y van a producir una anemia severa en los pacientes. Tenemos los otros parásitos que producen una afectación cutánea, por ejemplo, los estrongiloides, que van a penetrar a través de la piel en los espacios interdigitales y van a migrar. Tenemos los céstodos o gusanos planos, y ahí tenemos el Hymenolepis nana y la Taenia saginata y la Taenia solium. Distribución y modo de transmisión de los parásitos intestinales. Me gustó esta placa, por eso se las pongo. Está publicada en la Asociación Española de Pediatría. Y aquí ven a un lado lo que son los protozoos y ven la forma de transmisión, ¿no? Lo mismo se repite con los nemátodos, los tremátodos y los céstodos. Entonces aquí tenemos los protozoarios que van a ser transmitidos por vía oral fecal, la Giardia lamblia, el Balantidium coli, todos estos por vía oral fecal. Los nemátodos pueden transmitirse igual por vía oral fecal, pueden transmitirse a través de la piel, como ser el anquilostoma y el Necator americanus. Luego tenemos el Toxocaracani y el Toxocaracati, principalmente a través de vía oral, pero también pueden penetrar a través de la piel. Strongyloides estercoralis a través de la piel. Tenemos los tremátodos, como ser la fasciola hepática, el Paragonimus westermani, Schistosoma hematobium, Japonicum y Manzoni. Y aquí las formas de transmisión. Y los céstodos, como ser la Taenia saginata y la Taenia solium, el Hymenolepis nana, que son más frecuentes en nuestro país, y el Echinococcus granulosus. Y fíjense las formas de transmisión a través de la ingesta de alimentos mal cocidos o semicrudos. El diagnóstico entonces se puede hacer de manera clínica. Es importante hacer una buena anamnesis. Hay que buscar las características de las heces. El otro día en la clase de diarrea, para los que estuvieron en la clase de diarrea, hablábamos de las características de las heces. Las heces tienen olor, tienen color, tienen pH. No solamente en las heces tenemos que buscar lo que es las características microscópicas, es decir, la presencia o la ausencia de huevos. Tenemos que fijarnos en las características de las heces. Si hay síntomas acompañantes, como por ejemplo el dolor abdominal, o pueden haber fiebre, dolor de cabeza, anorexia, hiporexia, astenia, adinamia y anemia. Ojo que ninguno de estos signos ni síntomas acompañantes no son específicos de una enfermedad en sí. Pueden estar compartidos entre diferentes tipos de enfermedades. Ahora, podemos hacer el copro simple primero, pero si no encontramos el parásito, vamos a acudir a lo que es el copro seriado. ¿Qué estamos buscando? Identificar al parásito. Estamos buscando el trofozoito o el quiste, o la presencia de huevos o larvas en las muestras fecales. Luego tenemos que buscar la identificación de parásitos en muestras orgánicas. ¿Qué pasa? Que a veces se están haciendo, por decir, una endoscopía y puede ser un hallazgo casual o tal vez un hallazgo intencional en el aspirado duodenal, en el aspirado biliar o en la presencia de biopsias. Y es importante la técnica de la recolección de estas muestras y el traslado de las heces. No se olviden que, por ejemplo, en el caso de trofozoitos especialmente, de lo que son las giardias y las amebas, los trofozoitos son sumamente lábiles a la exposición al ambiente, ya sea a la luz solar, a los cambios de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que si voy a agarrar y voy a recolectar la muestra y la voy a tener mucho tiempo, los trofozoitos van a morir. Y lo único que voy a encontrar es la presencia de los quistes. Por lo tanto, se debería cuidar de explicar primero, bien, o sea, es importante explicarle a la mamá cómo tiene que tomar la muestra. Esta mañana hablábamos con el grupo de práctica, por ejemplo, la toma de muestra en las infecciones urinarias. En este caso, cuando estamos hablando de parasitosis, lo propio, es importante enseñarle a la mamá cómo tiene que tomar la muestra.
No se puede tomar la muestra de un pañal orinado, porque si se mezclan la muestra de orina con la muestra de heces, como la orina tiene un pH ácido, va a destruir a los trofozoitos y esa muestra no va a servir, va a ser de mala calidad. Existen otras formas de diagnóstico, como ser las pruebas de serología, de detección de anticuerpos y coproantígenos mediante anticuerpos monoclonales o análisis isoenzimáticos y técnicas de biología molecular, como la reacción en cadena de polimerasa para la detección de genomas parasitarios. Entonces, primero vamos a hablar de la infección por protozoos. Y ustedes saben que la mayoría de los protozoos son organismos unicelulares microscópicos y se transmiten por vía fecal oral por la ingestión de quistes presentes en el agua y en los alimentos contaminados. A nivel intestinal, los quistes se transforman en trofozoitos que absorben nutrientes, se reproducen y se enquistan para ser eliminados con las heces. Asimismo, algunos animales vienen a ser reservorio de quistes de protozoos infectantes para el hombre, lo que los transforma en parásitos zoonóticos. Por ejemplo, el Balantidium coli. Y aquí principalmente estamos hablando de las amebas y de las yardias. Hablemos de yardias. Ustedes saben que es un parásito cosmopolita, común en el mundo. Tiene un máximo de prevalencia entre los 2 y 6 años, especialmente en los niños que van a las guarderías. Tienen un periodo de incubación de 5 días. Afectan el intestino delgado, duodeno y yeyuno proximal. No hacen afectación extraintestinal. Esto es importante en las yardias. Pueden las personas cursar como portador asintomático o bien haber una diarrea aguda infecciosa. En realidad, en la yardiasis es una diarrea crónica con signos y síntomas gastrointestinales persistentes. Lo llamativo es que va a producir un retraso en el crecimiento y dolor abdominal crónico. No se olviden que la yardia tiene una ventosa en su cara ventral que le sirve para adherirse a la mucosa y va a ir a tapizar la mucosa intestinal y va a producir un síndrome de mala absorción. Por lo tanto, los signos y los síntomas más importantes es la diarrea en este caso. Las diarreas son abundantes y malolientes. Se produce la esteatorrea y la lientería, es decir, la presencia de alimentos mal digeridos. Puede haber malestar general y debilidad, distensión abdominal. Como se produce un síndrome de mala absorción, la yardia, es muy importante ver la distensión abdominal. La flatulencia, la presencia de gases, por la presencia de sustancias que están en descomposición dentro del intestino del niño. Los retortijones abdominales son muy importantes. Quiero que se fijen en los porcentajes de frecuencia. Náuseas puede estar presente, heces esteatorreicas, que es muy importante, anorexia, pérdida de peso, vómitos, fiebre, estreñimiento es muy raro y la fiebre también. ¿Qué es lo más característico? Diarrea, malestar general, distensión abdominal, flatulencia, retortijones abdominales y heces esteatorreicas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La sospecha clínica, vamos a buscar una diarrea no disentérica, persistente, intermitente, que produzca retraso al crecimiento y un dolor abdominal crónico. El coproseriado tiene efectividad en un 90%. Si hacemos el coproseriado, podemos tener éxito en el 90% de los pacientes, pero si nos sale negativa la muestra, podemos acudir a la detección de antígenos de yardia en heces, es decir, pedir un ELISA para yardias. El PCR que no se solicita en nuestro país. Y el tratamiento, ustedes saben que se puede utilizar el tinidazol, la nitazoxamida, el metronidazol. Tenemos aquí las dosis respectivas, se los puse todo el cuadro. Estas diapositivas se las voy a pasar para que puedan repasar si quieren el tema, no hay problema. En cuanto al tratamiento alternativo está el albendazol, la furazolidona, la paramomicina y la quinacrina. ¿Qué es lo que más utilizamos? El metronidazol, la nitazoxamida y el tinidazol. La mediasis.
La ameba histolítica es un parásito que puede causar incluso muerte por enfermedad parasitaria. Sabemos que la ameba no solamente va a afectar lo que es el sistema gastrointestinal, sino que también puede producir metástasis a hígado y a cerebro. Podemos encontrar el absceso hepático y amebomas. La infección se produce al ingerir quistes del parásito. Un quiste da 8 trofozoitos. Los quistes resistentes a baja temperatura, a cloro y ácidos grasos. Y esto, ojo, que es muy importante. Es decir, que si hay heces, tanto de Giardia como de ameba en una piscina, van a sobrevivir. ¿Por qué? Porque resisten los ácidos grasos, ácidos gástricos y también al cloro. Los quistes germinan en el intestino delgado para dar lugar a los trofozoitos. Los trofozoitos colonizan la luz del intestino grueso hasta debajo del epitelio, provocando la característica lesión de matraz. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban las úlceras que producen? Un botón de camisa, doctor. Perfecto, muy bien, súper. Entonces tenemos el problema de que puede ulcerar la mucosa del colon. El 90% de los pacientes cursan asintomáticos y el 10% apenas de estos pacientes son sintomáticos. Se puede producir la colitis amebiana crónica no disentérica, seguida por la colitis amebiana aguda disentérica. El cuadro es grave, puede haber diarrea mucopurulenta con pujo y tenesmo rectal, pero sin fiebre. Quiero que vean bien esto, les sirve para la práctica médica. Sin fiebre. Esto te sirve para hacer diagnóstico diferencial entre lo que es una disentería amebiana y una disentería bacteriana. En la colitis amebiana disentérica generalmente es sin fiebre. Y ahí tenemos las amebas con la presencia de quistes. La presencia de los núcleos estamos viendo aquí dentro del parásito. Y tenemos las formas invasivas de amebiasis, es decir, los abscesos a distancia. Y aquí tenemos las imágenes, fíjense cómo se forman los abscesos dentro del hígado. Entonces tenemos básicamente las formas intestinales y las formas extraintestinales. Las formas intestinales se pueden diagnosticar con el copro simple, el copro seriado y el ELISA. Y en la amebiasis extraintestinal tenemos que acudir al ELISA principalmente, al IFI y al HAI. El tratamiento igual, esto está mal, perdón. El tratamiento, al igual que en las giardias, va a ser el metronidazol, el tinidazol, a diferencia de lo que habíamos visto en el tratamiento para las giardias, que podemos utilizar el tinidazol, la nitoxamida también se puede utilizar. Y el metronidazol, los 5 nitroimidazólicos, en las giardias podemos utilizar como alternativa el albendazol. En el caso de las giardias no es efectivo, de las amebas, perdón chicos, estoy un poco adolorida, van a disculpar. Si escuchan algún error, por favor me hacen notar. Entonces, en el tratamiento, los 5 nitroimidazólicos, el metronidazol, la nitazoxamida y el tinidazol. El Balantidium coli. ¿Se acuerdan ustedes del Balantidium coli? Es un protozoo más grande y es el único parásito ciliado que infecta a los humanos. Parásito ciliado. Acuérdense, su reservorio es el cerdo, a partir del cual puede contaminar el agua o los alimentos. Generalmente no origina síntomas, pero puede producir disentería, similar a la entameba histolítica, y causa una enfermedad extraintestinal también. El diagnóstico se basa en la identificación de los quistes o de los trofozoitos móviles en las heces. Es posible la detección en estudios de biopsias o raspados de la mucosa
obtenidos por colonoscopía. Y ahí tenemos el ciclo de vida del parásito y cómo el reservorio viene a ser el cerdo, ¿no? Y aquí tenemos el humano. Los quistes se eliminan en las heces y son ingeridos por el humano. Tenemos las dos formas parasitarias, que es el trofozoito, que es grande, ovalado, tiene un macronúcleo y un micronúcleo. El macronúcleo que es arriñonado y el micronúcleo. Además tenemos un citostoma visible y tenemos el citopigio que no está mencionado aquí en la diapositiva. Y tenemos los quistes. El diagnóstico básicamente es por el examen de heces. Vamos a buscar la presencia de los trofozoitos en heces diarreicas frescas. Las manifestaciones clínicas pueden ser asintomáticas o leves. Y en las diarreas tenemos que ver si hay la presencia de moco o sangre. El dolor abdominal, tenesmo y flatulencia. La disentería se presenta principalmente en los casos severos y puede simular una amebiasis. Entonces, no se olviden que para hacer el diagnóstico diferencial, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una amebiasis, una balantidiasis y hacer diagnóstico con todas las formas bacterianas que producen disentería. La prevención, el lavado de manos, consumir aguas seguras y alimentos bien cocidos y mejorar el saneamiento ambiental y el manejo adecuado de excretas de cerdos. Esto principalmente en el campo. Cuando hacemos la anamnesis de un paciente es importante preguntar de dónde viene, de dónde está viniendo y cuáles son los síntomas principales por los que acude a la consulta. El Cryptosporidium hominis y el Cryptosporidium parvo producen diarreas acuosas principalmente en niños, en personas inmunocomprometidas y en brotes por agua o alimentos contaminados. El ciclo de transmisión va desde la contaminación de aguas o alimentos, la presencia de los ooquistes en las heces van a ser ingeridos por el humano, se produce la esquistación si quieren, en el intestino delgado y la infección, y va dando vueltas el ciclo. La morfología, tenemos la presencia de los ooquistes, que es la forma diagnóstica, y los esporozoitos, que vienen a ser la forma infectante. El diagnóstico se hace principalmente mediante la tinción de heces con ácido alcohol resistente modificada de Ziel-Nielsen, inmunofluorescencia directa, indirecta o ELISA. Las manifestaciones clínicas suelen ser diarreas acuosas, agudas o crónicas, el dolor abdominal, las náuseas y la pérdida de apetito, la deshidratación, especialmente en niños, porque como son diarreas acuosas, van a ir a producir deshidratación. Aquí es importante mencionar algo. Cuando ustedes encuentren amebas o yardias en heces, frecuentemente el paciente no va a estar deshidratado. ¿Cuándo se va a deshidratar el paciente? Cuando el cuadro es viral, ya lo habíamos visto en la clase de diarreas, los virus ocupan el primer lugar, seguido por las amebas, y los parásitos vienen a ocupar el tercer lugar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los parásitos no producen deshidratación. Las diarreas, por lo general, son escasas, no son abundantes que rebalsen en el pañal, no jalan mucho líquido y la deshidratación viene a ser rara en estos pacientes. Es importante para prevenir el lavado de manos, consumir aguas seguras, lavar bien las frutas y las verduras y evitar el agua de piscinas o recreación. Entonces, desglosando un poco, es una infección adquirida por infección de ooquistes, afecta a inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Ojo que los desnutridos vienen a ser inmunocomprometidos. Afectan los enterocitos del intestino delgado, tienen reproducción sexual y asexual, y los ooquistes inmediatamente son infectivos al ser excretados. Es una importante causa de desnutrición. Y ahí tenemos las tinciones que son especiales. Fíjense que no es fácil hacer el diagnóstico, es decir, que yo no voy a encontrar en un copro simple
sino previa tinción de Ziel-Nielsen modificado. Son enfermedades diarreicas presentes en todo el mundo, son más frecuentes en países en vías de desarrollo y niños menores de 2 años, están asociados a personas con estrecho contacto con animales, es frecuente en guarderías, es capaz de sobrevivir en ambientes clorados y pueden sobrevivir largos periodos fuera del huésped. Las manifestaciones clínicas: diarrea líquida sin sangre, dolor abdominal difuso, náuseas y o vómitos y anorexia. Puede haber mialgias, artralgias y cefalea. El diagnóstico, habíamos hablado de la tinción de Ziel-Nielsen modificada. Se puede utilizar el ELISA y el PCR. El tratamiento. En inmunocompetentes no requiere tratamiento antimicrobiano, solamente medidas de soporte como hidratación. En los inmunocomprometidos el tratamiento es por 3 días con nitozoxamida. Y aquí tenemos las dosis. Como les digo, les voy a pasar las diapositivas para que las revisen. Los nematelmintos tienen afectación netamente intestinal. Por ejemplo, los oxiuros, enterobios vermiculares. Aquí estamos viendo los huevos y estamos viendo las larvas. Ustedes saben que estos bichitos son muy pequeños, tienen el tamaño tan pequeñito que parecen quinoa, se presentan en la región perianal y en las noches salen para depositar sus huevecillos en la zona perianal. La hembra, mediante un moco que va a secretar, va a hacer que estos huevos se adhieran a la región perianal. Y su característica importante es el prurito anal. Los síntomas son prurito o sensación de cuerpo extraño, invasión genital y vulvovaginitis en niñas. Ojo con esto, porque en niñas que vienen con vulvovaginitis a la consulta, hay que preguntar si la niña además ha estado con algún otro síntoma, ya sea prurito anal o bruxismo. Los despertares nocturnos son presentes en estos pacientes, son frecuentes, pueden haber escoriaciones por el rascado y el dolor abdominal que puede localizarse en flanco derecho y simular una apendicitis aguda. Es decir, que estos parásitos pueden penetrar a través de la mucosa intestinal y producir apendicitis aguda. El diagnóstico, a diferencia de los otros parásitos, se realiza mediante el método de Graham y es la cinta engomada o la cinta adhesiva, y aquí estamos viendo un porta y cómo se cubre con la cinta engomada. Se pone a la posición genupectoral y se va a obtener la muestra gracias a la cinta adhesiva, y eso se lleva al microscopio para la observación directa. El tratamiento antihelmíntico es individualizado y especialmente a niños infectados y a los familiares. Si ustedes hacen el tratamiento al niño, tienen que hacer tratamiento a los familiares. No se olviden que estos huevecillos pueden ser inhalados por la madre al tender la cama. Quedan flotando en forma de aerosol y son ingeridos por vía nasal. Son inhalados. El tratamiento es el mebendazol y el albendazol. El mebendazol en niños se da 100 miligramos cada 12 horas. Aquí dice una dosis, es que cuando se hacen las campañas se hace con una sola dosis. Pero cuando se da el tratamiento, se da 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Pueden repetir el tratamiento a las 2 semanas, es lo mejor. El Ascaris lumbricoides. Ustedes conocen el Ascaris, es uno de los parásitos más grandes que existe. Miden entre 15 y 25 centímetros. Se los diferencia por el extremo posterior que es recto en las hembras y es espiculado en los machos. Y aquí tenemos la comparación entre las hembras y los machos. Las hembras son más grandes que los machos. Y se da la fecundación, se eliminan las heces, en las heces los huevos que se van a larvar en el terreno húmedo y a una temperatura adecuada. Se van a larvar, van a ser fértiles, van a ser ingeridos y van a eclosionar.
No se olviden que este parásito hace lo que se llama el síndrome de Leffler, que pueden pasar por el territorio, por la vena porta, hacia los pulmones y pueden invadir los pulmones y producir el síndrome de Leffler. Se llama neumonitis parasitaria. Entonces, es un nemátodo de distribución cosmopolita. La OMS estima 1.000 a 1.500 millones y la prevalencia mundial, y en 1 millón anual la incidencia. Localización: en su estadio adulto, en el intestino delgado. La forma infectante es el huevo embrionado y está formado a partir del huevo fecundado, fértil en el medio externo. La forma de transmisión es la fecal oral. Es un elemento transmitido también por el suelo. Los niños que juegan en la tierra luego llevan sus manitos sucias a la boca y pueden ingerir los huevos. Ya están fertilizados y están larvados, los pueden ingerir y de esa manera de esa manera, al ingerir los huevos, pueden adquirir la infección parasitaria. Es más frecuente en climas templados y tropicales, en preescolares y escolares. El mecanismo de transmisión es ano-mano-boca por la geofagia. Y ahí tenemos un niño ya grave, probablemente está en terapia intensiva. Me ha pasado esto a mí en terapia intensiva, de ver la salida de los ascaris por la nariz y por la boca de los niños. El cuadro clínico: tenemos la etapa intestinal, originado por parásito adulto. El dolor abdominal es vago, evacuaciones diarreicas, hiporexia, palidez, pérdida de peso, ataque al estado general, bruxismo. La obstrucción intestinal es muy importante en estos pacientes. Se puede dar daño por obstrucción intestinal. También pueden producirse abscesos hepáticos con estos pacientes. Se pueden dar peritonitis por perforación del intestino y podemos confundir un cuadro de abdomen agudo de otro origen con estas formas parasitarias. La migración de las larvas van a producir síntomas alérgicos, fiebre, urticaria, granulomas. Puede producirse el síndrome de Leffler con una radiografía con infiltrado pulmonar y eosinofilia periférica. La migración al conducto biliar o pancreático provoca colecistitis o pancreatitis. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Principalmente por el hallazgo de los huevos en las heces fecales. Pero a veces podemos llegar a ver la presencia de los gusanos en las deposiciones. Y no siempre, yo ya lo vi, pacientes eliminar los parásitos en las heces y no encontrábamos ni un huevo en el coproparasitológico. El tratamiento: el albendazol, el mebendazol, fíjense aquí es cada 12 horas durante 3 días, y el pamoato de pirantel. Las uncinarias. Dentro de este grupo tenemos 2 formas, el Necator americanus y el Ankylostoma duodenal. Afecta aproximadamente 576 millones de personas en el mundo. El Necator americano, la forma infestante es la larva filariforme envainada que penetra por la piel y se desarrolla a partir de los huevos en el medio externo. El Ankylostoma duodenal, la forma infestante igual es la larva filariforme envainada que penetra por la piel, los espacios interdigitales a nivel de los pies, pero se puede adquirir también por vía oral y por vía transplacentaria. Por vía oral, al ingerir alimentos que están contaminados con los huevos, y por vía transplacentaria de la madre hacia el hijo. Y ahí estamos viendo los dos, el Necator americanus con sus láminas cortantes y el Ankylostoma duodenal. Y estamos viendo el ciclo parasitario y cómo la larva filariforme va a penetrar el espacio interdigital del paciente. Patogenia. Morbilidad principal de las uncinarias es un resultado directo de las pérdidas sanguíneas intestinales. No se olviden que estos parásitos, como se alimentan de sangre, se adhieren a la mucosa y a la submucosa del intestino delgado
y mediante sus placas cortantes y sus dientes van a succionar la sangre, rompen los capilares sanguíneos, digieren la sangre, inhiben la respuesta inmune mediante la liberación de polipéptidos antiinflamatorios. Provocan anemia e hipoalbuminemia por disminución de la absorción intestinal de proteínas. Entre las manifestaciones clínicas de este parásito tenemos a nivel cutáneo, a nivel pulmonar, a nivel intestinal y a nivel sanguíneo. A nivel cutáneo podemos encontrar las dermatitis pruriginosas a nivel interdigital, puede haber rascado que produce escoriaciones. A nivel pulmonar vamos a encontrar el síndrome de Leffler nuevamente. No se olviden que 3 son los parásitos que producen el síndrome de Leffler. Tenemos las ascaridiasis, el Ascaris lumbricoide, el Strongyloides stercoralis y el Necator americanus. Entonces podemos encontrar el síndrome de Leffler. A nivel intestinal podemos encontrar dolor abdominal, náuseas y vómitos y diarreas. Y la anemia, que es importante por este sangrado importante que producen las larvas. La anemia es microcítica, hipocrómica y puede haber ferropenia. Y el diagnóstico se hace por la presencia de los huevos en las heces fecales. El tratamiento, podemos utilizar el mebendazol, el albendazol y el pamoato de pirantel principalmente, los 3. La teniasis, vemos que tenemos a la tenia saginata y a la tenia solium. Y si se acuerdan, la tenia solium tenía la presencia del Scolex, tenemos el rostelo, tenemos la presencia de las proglótides que se van a eliminar en las heces, y también tenemos la presencia de los huevos, y los huevos que tenían esta característica que son redondeados, tipo rueda de carretón, ¿no? Son esféricos. Entonces ahí tenemos el ciclo de vida de la tenia, y básicamente tenemos aquí la eliminación por las heces de las oncósferas, pero también tenemos la presencia del cisticerco dentro del músculo de estos animales y que van a producir la enfermedad en el ser humano. Tenemos 2 formas de afectación al ser humano. Uno, que viene a ser lo que es la parasitación a nivel intestinal, porque se ha liberado a partir del huevo en el intestino delgado la presencia del parásito propiamente, y otro que es la neurocisticercosis, no se olviden que es producido también por este parásito y que va a afectar lo que es el cerebro y la médula espinal. Entonces, manifestaciones clínicas en un gran porcentaje pueden ser asintomáticos, puede haber la eliminación de las proglótides en las heces, hay la sensación de hambre, por eso dicen, mi tenia ya tiene hambre, ¿no ve? El dolor abdominal por irritación mecánica intestinal, y puede haber también anemia. Y el diagnóstico se realiza por la presencia de huevos en las heces o la presencia de proglótides en las heces. Cisticercos. Y aquí vemos el cisticerco celulosae. Es una infestación por la forma intermedia de tenia solium. Hay una peristalsis inversa y la diseminación de las oncósferas por vía hematógena a casi cualquier parte del cuerpo humano. Y aquí estamos viendo lo que es la neurocisticercosis en la placa, con la presencia de los cisticercos a nivel del encéfalo. En la neurocisticercosis, ustedes saben que puede haber una afectación parenquimatosa que puede estar acompañada con convulsiones, infartos cerebrales o afectaciones del lóbulo frontal. Hay la neurocisticercosis interventricular asociada a hidrocefalia por obliteración del cuarto ventrículo, y hay la neurocisticercosis medular con dolor radicular, mielitis transversa o meningitis. Tenemos también la cisticercosis ocular y la cisticercosis en el corazón. Y ahí tenemos la neurocisticercosis, estamos viendo el parénquima cerebral y estamos viendo un cisticerco, pero bueno, hay una calcificación alrededor. Esto blanco que ustedes ven, este halo blanco,
es que está apareciendo una calcificación, ¿no? Y estos son cisticercos ya calcificados. Lo que pasa es que el cuerpo se defiende y por eso es que enquista al cisticerco y alrededor comienza a formarse calcificaciones. La toxocariasis es frecuente en áreas rurales tropicales. Los parásitos principales involucrados, Toxocara canis, Toxocara catis y Toxocara suis. Provoca larva migratoria visceral y larva migratoria ocular. Los huevos ingeridos de Toxocara liberan larvas que atraviesan la mucosa intestinal y llegan al hígado, al pulmón, a los ojos, al sistema nervioso y al corazón, provocando una reacción inflamatoria granulomatosa. Se calcifica y muere. Tenemos dos formas principalmente, la larva migrans visceral, que es asintomática. En menores de 5 años dan afectación del estado general, fiebre, palidez, distensión abdominal, vómitos, convulsiones y sibilancias. Y los signos físicos, que son la hepatomegalia, estertores crepitantes, sibilancias, edema, linfadenopatías y lesiones oculares. Y ahí tenemos la larva visceral, larva migrans visceral. Es una infección causada por larvas del mintos, principalmente Toxocara canis y catis, lo que les explicaba ahora. Esto es como un cuadro resumen, ¿no? Y afectación de los órganos internos, hígado, pulmón y otros tejidos. Tenemos el ciclo de vida del Toxocara, que se eliminan a nivel de las heces y los huevos se desarrollan en el ambiente y se vuelven infectantes. Y el ser humano ingiere los huevos, puede ser por alimentos contaminados o pueden penetrar también por contacto directo de los pies hacia la tierra. Entonces, tenemos dos formas de contaminación. Entre las manifestaciones clínicas tenemos fiebre, hepatomegalia, tos y sibilancias, dolor abdominal, náuseas y vómitos, eosinofilia en sangre y en casos graves retraso en el crecimiento y malnutrición. Diagnóstico. No se observan las larvas en las heces. El diagnóstico se basa en la serología por la detección del ELISA, eosinofilia en el hemograma y hallazgos clínicos y epidemiológicos. Algo que me olvidé decir, en todos los helmintos puede haber eosinofilia, exceptuando en la tenia. En las teniasis no se ven eosinófilos, pero sí se ve eosinofilia en ascaridiasis, en estrongiloidiasis. En todas las formas invasivas especialmente se encuentra una eosinofilia. La prevención es el lavado de manos después de jugar o trabajar en suelo, usar calzados, desparasitar a los perros y gatos y lavar bien las frutas y los alimentos antes de consumirlas. Y tenemos la larva migratoria ocular, que es una lesión unilateral. Se forman granulomas en el polo posterior y periférico, pérdida de visión y el estrabismo. En los casos de larva migratoria visceral se detecta leucocitosis, eosinofilia intensa e hipergamaglobulinemia, E y G. Serología puede detectar con el ELISA y además el PCR. Y ahí está el cuadro diagnóstico, resumen de lo que es la larva migrans ocular y vemos cómo penetran hacia el ojo. Puede haber una disminución de la agudeza visual, estrabismo, leucocoria, es decir, un reflejo pupilar blanco, inflamación intraocular, fotofobia. En casos graves hay desprendimiento de retina y pérdida visual. En el diagnóstico no se observan larvas en heces. El hallazgo es oftalmológico, serología con ELISA, exámenes de imagen ocular y eosinofilia en el hemograma. Prevención, lavado de manos, desparasitar a los animales, evitar que los niños jueguen en suelos contaminados y lavar bien los alimentos. Les he traído esos como principales parásitos. Me estoy dando cuenta que no he incluido y tengo que incluir, será para la siguiente rotación, Strongyloides estercoralis, porque es un parásito muy frecuente en nuestro medio, el Strongyloides estercoralis. Entonces es importante incluirlo. Ahora, como parte de la clase, van a hacer una pequeña
evaluación, una autoevaluación, ¿ya? Les voy a pasar el enlace a través del chat. ¿A quién le paso? Guara, ¿tú puedes pasarlo a tus compañeros? ¿Está Guara? ¿No está? Tomás. A ver, Jessica. Hábleme, ¿quién está presente, por favor, en la clase? Doctora, ¿me lo pueden reenviar a mí? Yo les voy a mandar al grupo de los chicos. Tú estás en mi grupo de Parásito para que mande al grupo. No, pero tengo su número, doctora, le puedo escribir ahorita. Escríbeme ahorita hola y te voy a mandar el enlace. Te voy a mandar el enlace para que respondan, por favor. Ya está, doctora, ya le he enviado. ¿Ya me has mandado? Sí. ¿Por qué estás registrada así? ¿Has hecho trampa alguna vez en tu vida en parasitología? No, doctora, jamás. ¿Seguro? Pero estás registrada aquí. Me río porque me anoto todo en mi celular y luego me aparece. Ya, te estoy mandando el enlace. Por favor, reenvíales a tus compañeros. Listo. Ya está, doctora. Les he mandado al grupo oficial. Tienen 10 minutos para solucionar. Ahorita es 4:54. Hasta las 5:54. Luego lo voy a cerrar. Está bien. Ya se pueden resolverlo antes porque es cortito. Solo son 10 preguntas.
Ya chicos, muchas gracias por su atención. Ha concluido el examen. Les agradezco muchísimo. Es un repaso en realidad, ustedes capísimos porque dominan Parásito y la verdad es que estaba facilito. Un abrazo grande a todos, que Dios les bendiga. Cuídense. Hasta luego, doctora. Nos Gracias. vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Chao, doctora. chao. Que Dios les bendiga. Chao. Hasta luego, doctora.